Hola estudiantes, para mí son buenas tardes, para ustedes no sé qué momento del día será, porque esto lo estoy grabando, no están ustedes asistiendo a esta clase en este momento, así que buenas tardes. Mi nombre es Nicole Toftum, estoy asistiendo en la materia microeconomía, que también es economía, junto con Nicolás Moncau, Lorenzo Cassini y Mateo Borg. Una breve introducción a esta clase es necesaria, porque van a ver que los tópicos son completamente distintos a lo que están viendo y a lo que van a ver a continuación en esta materia. La razón de esto es que pensamos que estos conceptos macroeconómicos les van a ser necesarios, o por lo menos los van a ayudar a entender qué es lo que están haciendo cuando están haciendo evaluación de proyecto, y qué variables tienen que tener en cuenta, y de dónde pueden sacar datos para tenerlas en cuenta cuando ustedes estén haciendo proyectos de inversión. Les repito, no, o sea, difícilmente les vayamos a evaluar algo de lo que les voy a presentar hoy. Son conceptos que, que creemos que van a necesitar, ¿sí? Estoy abierta a consultas, mi correo lo van a tener al final de la presentación, si es que no lo tienen ya, y para aquellos que no estaban enterados, les recuerdo que abrimos un Classroom para que puedan poner ahí todas sus consultas y las mismas sean vistas por todos sus compañeros. Así podemos hacer esto un poco más dinámico. Muy bien. Sin más introducciones, vamos a la clase. Todos estos tópicos tan lindos. Muy bien. Inflación de evaluaciones cambiarias y riesgos financieros. La última la agregué por una serie de consultas que nos hicieron sobre, por ejemplo, lo que es el riesgo país y demás. Inflación, ustedes probablemente tengan una idea de lo que estamos hablando, digo, estamos en Argentina, así que seguramente sepan a grandes rasgos lo que es la inflación. Sin embargo, me gustaría hacerles una aproximación sobre cómo se mide, qué teorías hay sobre cómo se causa, y dónde podrían ir a ustedes a buscar estos datos para hacer una estimación futura de la inflación que va a haber en el país durante el ejercicio de su inversión, ¿sí? Las devaluaciones también son un componente muy importante a la hora de realizar proyectos de largo plazo, dado que el aumento del tipo de cambio para nosotros implicará necesariamente que los insumos que requieran, los insumos importados que se requieran en su inversión, en su proyecto, van a aumentar su costo para ustedes, dado que ustedes van a recibir seguramente, no digo, pueden exportar, pero seguramente reciban beneficios en pesos argentinos, en moneda doméstica, y los costos van a tener un componente en dólares, dado que nuestra estructura productiva no es completa y no producimos domésticamente absolutamente todas las cosas que son necesarias. Muy bien, arranquemos con el principio, arranquemos con la inflación. A veces es más fácil hablar de inflación cuando ustedes saben de qué estoy hablando, cuando lo vivieron, cuando lo viven todos los días, pero también genera algunas confusiones, ¿sí? Entonces me parece importante arrancar, dado que esto se enmarca en clases de proyectos de inversión, de evaluaciones de proyectos, me parece importante arrancar con lo que no es inflación, ¿sí? Porque ustedes están haciendo proyectos de inversión que mete una tasa de interés, ¿sí?, en las cuentas, que ustedes deben haber visto el video anterior, así que ya deben imaginarse de qué estoy hablando. La ley primera de la evaluación de proyectos de inversión es que no se pueden sumar peras con manzanas, y que un dinero hoy es una pera, y un dinero mañana es una manzana, ¿sí? Deben haber escuchado, apenas empiezan a meterse en esto de evaluación de proyectos de inversión, que un flujo de dinero futuro no se puede comparar con una cantidad de dinero en el presente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si la inversión que voy a hacer ahora en el futuro, en el presente, perdón, si la inversión que voy a hacer ahora en el presente es mayor o menor a los ingresos que me va a traer en el futuro? No lo puedo saber a priori, porque el dinero en el futuro no vale lo mismo que el dinero en el presente. Y ustedes acá me van a decir, no, claro,
Si vos me das 500 pesos hoy, o 500 pesos en un año, por supuesto que no van a valer lo mismo, porque hay inflación, mayor que cero, en Argentina por lo menos, ¿no? Entonces esos 500 pesos van a comprar menos bienes y servicios en el futuro que los que compran hoy. Sin embargo, cuando estamos haciendo evaluación de proyectos, a menos que específicamente les aclaren que consideren la inflación, no es de esto de lo que están hablando. Están hablando de que el dinero hoy, por más que no haya inflación, vale más que el dinero en el futuro. Por dos motivos. Uno es muy teórico y dice que a nosotros nos cuesta esperar. Nos vale más el dinero que tenemos hoy porque lo podemos consumir. Si no lo tenemos hoy y me lo prometes en el futuro, todo muy lindo, pero yo voy a tener que esperar para realizar el mismo consumo. Y eso es un costo, ¿sí? Es una pérdida de utilidad para mí. Eso es muy teórico. Difícilmente se pueda considerar en algo tan operativo como una evaluación de proyecto. Si vamos a algo más operativo, asumamos que somos todos seres racionales, ¿sí? Que somos inversores racionales, y vos me decís, podés tener este monto de dinero hoy, o podés tenerlo dentro de un año. Lo podés tener hoy, pero no lo podés gastar hasta dentro de un año. Y si no te lo doy dentro de un año, es el mismo monto, lo vas a gastar igual. Vos vas a decir, como inversor racional, no, dámelo ahora, no lo voy a gastar. Lo meto en el banco, lo pongo a hacer intereses, en un plazo fijo, en un fondo común de inversión, y en un año, cuando lo pueda gastar, voy a haber ganado intereses por esto, ¿sí? Entonces, el dinero en el presente vale más porque yo lo puedo poner a trabajar financieramente. De esto habla, en general, evaluación de proyectos cuando dice que el dinero presente no vale lo mismo que el dinero futuro. Les repito, a menos que específicamente les digan, estamos contemplando inflación, en evaluación de proyectos se suele medir, por lo menos de forma teórica, se piensa en esta diferencia de tiempos simplemente por el hecho de que ese dinero se podría invertir si lo tuviéramos hoy, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, hablamos de inflación. Espero que hayan entendido lo que dije hasta ahora. Si no es así, no se me ocurre otra forma de explicarlo, pero escríbanme y voy a inventar una nueva forma de explicarlo. Se me ocurrió una nueva forma de explicarlo. Si vos no me das el dinero hoy, me estoy perdiendo la posibilidad de invertirlo en el banco y ganar intereses. Por eso, vale menos si me lo das en el futuro, por más que yo hoy no lo vaya a gastar. Esa es la idea, ¿sí? Incluso sin inflación, el dinero en el futuro vale menos. Ahora sí, con inflación. Cuando hagan evaluación de proyectos más realista que la que estamos haciendo, que la que se hacen los ejercicios, van a tener que contemplar la inflación, ¿sí? ¿Cómo les va a afectar la inflación? Bueno, un lado es negativo, ¿sí? O sea, si ustedes van a tener beneficios constantes a lo largo del tiempo, es decir, ustedes no pueden aumentar los precios, por ejemplo, de lo que van a vender, ¿sí? O ustedes son los acreedores de un flujo de ingresos. Ustedes dieron un préstamo y le tienen que ir devolviendo ese préstamo en el futuro. En ese sentido, la inflación los va a afectar de forma negativa, porque su flujo de ingresos, con el correr de la inflación, va a valer menos, ¿sí? Ahora, la inflación también les puede jugar de forma positiva, y esto es porque sus costos en el futuro se van a ir licuando. Imagínense que ustedes hacen un proyecto de inversión en el día de hoy, y para esto se endeudan. Si se endeudan a una tasa constante, con cuotas fijas, estas cuotas en el largo plazo se van a ir devaluando, se van a ir licuando, se llama, ¿sí? Porque con el aumento de la inflación, con la aceleración de la inflación o no, con la inflación que haya, estas cuotas que van a ir pagando en el futuro van a valer cada vez menos,
¿sí? Entonces, la inflación puede ser positiva y puede ser negativa a la hora de evaluar su proyecto. Muy bien. Después de todo esto, definamos qué es la inflación. La inflación no es tan fácil como suben todos los precios. No solamente tienen que subir todos los precios de una economía, sino que además tiene que ser de forma sostenida. Hay algo que se llama inercia inflacionaria, y de hecho es necesario que haya inercia para poder hablar de inflación. De otra forma, si es un salto en los precios de una vez y para siempre, no es exactamente inflación, ¿sí? Es un aumento de precios en un periodo de tiempo. Pero la idea de inflación es que todos los precios de la economía tienen que aumentar y de forma sostenida en el tiempo. Esto trae algunos problemas. Si suben algunos precios y otros no, estamos ante una situación de cambio en los precios relativos. No es inflación, exactamente. Ahora, si hay precios controlados por el Estado, entonces no vamos a estar nunca en inflación. No va a haber nunca inflación, porque hay precios que no van a subir. Bueno, no. En ese caso, lo razonable sería eliminar estos precios del concepto de inflación. Otro problema son los salarios. Para algunas teorías, el salario es el precio que se le da al trabajo. Y sin embargo, nosotros sabemos que aunque en procesos inflacionarios los salarios a veces crecen, no tanto como la inflación de los demás bienes, pero crecen, no siempre es el caso, ¿sí? A veces los precios pueden subir y los salarios pueden mantenerse planchados. En ese caso no hay inflación, es discutible. Eh, yo creo que en ese caso también correspondería sacar a los salarios de este concepto de inflación. Muy bien. Sabiendo que es inflación, sabiendo que no es inflación, ¿cómo medimos la inflación? Esto es un problema. Por supuesto, todo, igual que todos los problemas de definición y teóricos que hay ahora, bueno, ahora además tenemos problemas operativos. No es fácil, es virtualmente imposible hacer un relevamiento de la totalidad de precios de toda la economía. Entonces, ¿cómo hacemos una serie, un índice, que sea útil para las personas que están trabajando con estos números? ¿Sí? Bueno, el INTEC tiene una metodología que es haber seleccionado una canasta, no es igual que la canasta básica. La canasta básica son los bienes y servicios que se considera que una familia tiene que consumir para satisfacer sus necesidades, ¿no? Necesidades varias, no solamente alimentos y vestimenta. La canasta que mide el INDEC no es necesariamente la básica, sino que es una canasta de consumo, ¿sí? Puede incorporar cosas que no necesariamente sean de, básicos para... Puede incorporar bienes que no necesariamente sean básicos, ¿sí? Muy bien, esta canasta se fijan los precios que tuvo en un momento determinado y a partir de entonces se va evaluando cómo estos precios evolucionan a través del tiempo, ¿sí? El índice de mayor data que nosotros llegamos a tener fue el de base en 1993. En el 2004 se hizo uno nuevo, en el 2004 se renovaron bastante todas las estadísticas argentinas. Sin embargo, las del 93 siguieron, porque era difícil empalmar las dos series, así que se siguieron reproduciendo ambas dos. Y bueno, en caso de que no lo supieran, les cuento que en el 2016, a partir de diciembre del 2015, tuvo lugar en Argentina algo que se conoce como apagón estadístico, y refiere a la anulación de las publicaciones del INDEC durante casi un año, si no es que fue un año, en la cual se normalizaron estas estadísticas que eran acusadas de datos incorrectos, ¿sí? Entonces, a partir de diciembre del 2016 contamos con esta nueva
con este nuevo índice que va evaluando en base a la canasta de diciembre del 2016 cómo se van moviendo esos precios. Por supuesto que esto tiene problemas. Las canastas, imagínense si siguiéramos con la canasta de 1993, las necesidades y los consumos cambian, ¿sí? Entonces, es necesario de vez en cuando hacer actualizaciones sobre estos índices, pero no podemos hacer actualizaciones todos los meses de la canasta. La idea es establecer una canasta, evaluar todos los meses la variación de los precios, y cuando se considera necesario y prudente, hacer una reevaluación de los bienes que hay dentro de esta canasta, ¿sí? Muy bien. Otro índice publicado por el INDEC, esta canasta estaba hablando de una canasta de bienes de consumo final, ¿sí? Los que consumimos todos nosotros como consumidores finales. Hay otro índice que también es importante, por más que no esté publicado, no salga en todos los medios, o no tanto, aunque últimamente sí lo ha hecho, es el índice de precios mayoristas. El índice de precios mayorista busca relevar cómo se cambian los precios a los que, a los que, a los que trabajan las empresas, ¿sí? Tarifas que enfrentan las empresas, precios de insumos que tienen las empresas, ¿sí? Cómo cambian estos precios. Por eso es mayorista. La importancia de estos índices son un conjunto de índices, ¿sí? Dentro del índice de mayorista hay 3 índices distintos. La importancia de estos índices está reflejada en el hecho de que un aumento de precios para el productor probablemente lo transfiera en su totalidad o en una parte a los precios finales, ¿sí? Entonces, el índice de precios mayorista nos puede estar adelantando una inflación que vaya a haber en el futuro para los consumidores finales. Difícilmente vayamos a usar esta otra medición de la inflación, pero se las comento. La UMED, que es la Universidad Metropolitana de Educación y del Trabajo, publica un índice que refleja únicamente la canasta de consumo trabajadora, es decir, la canasta fue creada de un modo que trate de representar el consumo de la clase trabajadora. ¿Por qué esto? Como habrán escuchado, quizás sí, quizás no en los medios, hay elementos dentro de la canasta que tienden a subir más que otros, ¿sí? Alimentos y medicamentos están entre estos bienes que suben más. Entonces, si una familia trabajadora con bajo nivel de ahorro consume más que nada alimentos y medicamentos, su inflación es mayor que la inflación que está midiendo el IPC. Porque el IPC, el del INDEC, está midiendo cosas que él no consume tanto y que no aumentaron tanto como lo que sí está consumiendo, ¿sí? Entonces la UMED considera necesaria la publicación de esta canasta de familias trabajadoras, que suele estar un poco por encima del índice IPC. Ahora viene la parte en la cual desprestigio a los economistas. El problema de la inflación es que no nos ponemos de acuerdo sobre qué la genera, ¿no? Teorías de la inflación, bien. A grandes rasgos, podemos dividir la inflación los tipos de inflación en dos. Una es la inflación por demanda y otra es la inflación por costos. Voy a empezar con la inflación de costos porque me parece la más fácil de explicar. Bien, la inflación por costos implica que yo, productora, enfrento un aumento, por ejemplo, en los costos de los bienes que necesito importar, sube el tipo de cambio, entonces las cosas que necesito importar son más caras para mí, y ese aumento de costos los transfiero a los precios de los productos finales que yo produzco, ¿sí? Es un aumento por costos. Me aumentaron los costos, aumento los precios finales, ¿sí? La inflación por demanda es un poco más teórica, más difícil, y la idea es que si aumenta la demanda de un bien, es decir, si muchos consumidores quieren comprar un bien,
y no alcanza el bien para cubrir toda esta demanda, va a subir el precio. ¿Sí? Es como una idea de escasez. Escasez es un término relativo. Algo es escaso, no necesariamente porque haya poco en términos absolutos, sino porque hay poco en términos de cuánto se requiere. ¿Sí? Un bien como el alcohol en gel puede no ser escaso hasta que llega una pandemia y todo el mundo quiere comprar alcohol en gel. Y en ese momento se vuelve escaso, porque no alcanza para cubrir la demanda. La producción no alcanza para cubrir la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Se sube el precio. Hay especulación, es necesariamente esta la causa por la cual sube el alcohol en gel, discutámoslo después. ¿Sí? Pero esa sería la idea de la inflación por demanda. Eso es a grandes rasgos. Ahora, en términos de teorías más específicas, la que seguramente tiene más reconocimiento mediático es la de la emisión monetaria. Sin embargo, ha ido mutando la explicación de por qué la emisión monetaria generaría inflación. La primera es la metalista. Metalista hace alusión a una teoría del dinero como el oro, ¿sí? Por eso es metal. La idea de que el dinero es escaso, ¿sí? Hoy en día es difícil pensarlo así, porque el dinero para nosotros hoy en día son papeles, y los papeles no son escasos. Hay una máquina que está autorizada a producir tantos papeles como querramos, ¿sí? O sea, existe esa máquina para Argentina y existe esa máquina a nivel internacional y la tiene Estados Unidos, ya que su moneda es la moneda del curso internacional. Muy bien, entonces, ¿es escaso? ¿No es escaso? Bueno, los metalistas suponen que sí. La idea es que si está dado el stock de bienes y servicios en una economía, uno emite dinero, aumenta el dinero, o en todo caso, uy, mira, encontré una nueva mina de oro, aumento la cantidad de oro en la economía. El oro no va a poder comprar más bienes y servicios, porque están dados. Eso se supone constante. Entonces, el oro empieza a valer menos. ¿Sí? Si aumenta la cantidad de oro respecto de la cantidad de bienes y servicios, no me van a poder dar más lechones por la misma moneda de oro. ¿Sí? Entonces, esa moneda de oro se deprecia, se devalúa. Se traslada la idea a la moneda actual, la moneda con la que trabajamos hoy en día, que son billetes. La idea es que si la producción de bienes y servicios es constante y nosotros emitimos dinero, y el símbolo de la emisión es excelente porque es para todos la misma, nosotros emitimos dinero, ese dinero se va a devaluar, ¿sí? Porque no hay más bienes y servicios que comprar. Entonces, simplemente voy a poder comprar los mismos, pero con una mayor cantidad de dinero. Eso es devaluación de la moneda, ¿sí? Muy bien. Otro mecanismo por el cual se supone que la emisión genera inflación es a través de un aumento de la demanda. Y este es un caso de inflación por demanda, que había señalado previamente. A grandes rasgos, sin entrar en modelos, la idea es que si el Banco Central emite dinero, este dinero va a ir, supongamos, al Estado, que va a hacer compras al sector privado, y a los hogares, que van a hacer compras al sector privado, ¿no? Si está dado el nivel de bienes y servicios, si las empresas están trabajando tanto como pueden y no pueden producir más, este dinero no va a poder comprar más bienes y servicios, porque no se pueden hacer más bienes y servicios. Va a haber más dinero para la misma cantidad de bienes y servicios, entonces el dinero se va a depreciar. Y la inflación es justamente eso, el dinero depreciándose respecto de bienes y servicios, ¿sí? Otro mecanismo por el cual, que es más actual y es más adaptado a los países latinoamericanos, si queremos, es el mecanismo del tipo de cambio, que es un tipo de inflación por costo, explicado a través de la emisión. La idea
en este mecanismo es que el Banco Central emite pesos, pero existe una cantidad dada de dólares en la economía argentina, ¿no? Entonces, los argentinos, supongamos que quieren ahorrar el 20% de sus ingresos, ¿no? ¿Y cómo lo ahorran? En dólares. Si aumentan los ingresos, porque el Banco Central emitió y puso más dinero en los bolsillos de la gente, de los hogares, este 20% crece. Entonces hay más demanda de dólares. El problema es que si aumenta la demanda de dólares y no hay más dólares que ofrecer, el tipo de cambio se va a depreciar. Para nosotros significa que el tipo de cambio sube, ¿sí? Que el dólar nos cuesta más, el dólar sube. Si el dólar sube, los bienes y servicios que nosotros compramos al exterior se vuelven más caros, por una parte, ¿sí? Hay otras teorías que dicen que si el tipo de cambio se mueve, la relación de precios entre Argentina y el resto de los países también se tiene que mover para mantenerse constante. Entonces, nuestros precios subirían dada la depreciación del tipo de cambio. Creo que con eso condensamos los mecanismos a partir de los cuales se ha explicado que la emisión genera inflación. Otra teoría es la de puja distributiva. Que lo que me gusta de la teoría de la puja distributiva es que ofrece una excelente explicación a un componente que había dicho que es importante en la inflación, que es la inercia, ¿sí? Esto de que la inflación se mantenga sostenida en el tiempo. La idea de puja distributiva es que existen sindicatos, ¿sí?, que tienen poder de negociación de salarios, y a la vez existen productores que tienen poder de fijación de precios, ¿sí? No es el kiosco que está en una cuadra llena de kioscos y que si sube un poquito el precio pierde un montón de demanda porque le van a ir a comprar al kiosco que está exactamente al lado, ¿sí? No es así, es Carrefour, ¿sí? Son empresas grandes, oligopólicas, que tienen poder de fijación de precios. Muy bien, la idea es, la economía está en armonioso equilibrio, pero sucede algún tipo de shock. El shock preferido en Argentina es el alza en el tipo de cambio, ¿no? Así que arranquemos con eso que tenemos experiencia para entenderlo. Si sube el tipo de cambio, a estas grandes empresas hay costos que le crecen también, ¿sí? Hay cosas que tienen que conseguir que le son más caras. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a subir los precios de sus productos finales. Cuando suben los precios de los productos finales, los trabajadores dicen, lo que me estabas pagando ya no me alcanza, ¿no? Entonces, los sindicatos reclaman aumentos salariales. Bien, hasta acá estamos. El problema es que el aumento salarial no lo estaba contemplando la empresa al momento de subir los precios. Entonces dice, bueno, está bien, pero yo voy a aumentar los precios porque me están aumentando los costos, ¿sí? Los costos salariales me están aumentando. Y yo no lo había contemplado en la primera alza de precios. Aumentan los salarios, pero también aumentan los precios finales. Y los trabajadores dicen, sí, pero de nuevo no me está alcanzando porque lo aumentaste más todavía. Entonces los asalariados piden mayor salario aún. Y así se genera la inercia inflacionaria, ¿sí? Bajo esta idea de esta teoría de puja distributiva como explicación de la inflación. Muy bien. Entonces, hay un montón de teorías, como les decía, no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es la que efectivamente explica la inflación. Yo tengo la mía, y seguramente hay un montón de personas que tienen la suya. Y ustedes me dirán, bueno, ok, después de tantas estadísticas, de tanto tiempo, de tantos años, de tantas experiencias de hiperinflación y de inflación sostenida y alta en el tiempo, ¿cómo puede ser que todavía no hayan demostrado estadísticamente qué es lo que genera la inflación? Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, ok, pero
¿No lo pueden verificar con los datos? La respuesta es no. Porque cuando estamos hablando de macroeconomía, tenemos un problema, y es que no podemos separar a una variable de todo el resto. Ese ejercicio de laboratorio que se puede hacer, de crear un ambiente limpio de intoxicaciones del exterior, no se puede hacer en ciencias sociales y definitivamente menos en macroeconomía, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver un montón de gráficos en los cuales se muestra, por ejemplo, picos de disputas salariales, ¿no? A nivel internacional. Esto no se ha hecho en Argentina, pero se ha hecho en otros países. Picos de disputas salariales y te muestran cómo la inflación se acelera cuando mayor fuerza tienen los sindicatos, ¿no? Y uno dice, sí, ok, cierto, pero también puede ser inflación por demanda, porque está creciendo la economía, y la producción no llega a crecer tan rápido como crecen los ingresos de los hogares, y como está creciendo la economía, hay más empleo, hay más trabajadores, entonces los sindicatos tienen más fuerza, porque tienen más afiliados. Entonces, ¿cuál es la causalidad? Otro ejemplo, que es así, se ha hecho mucho para Argentina, es ver en un gráfico una línea de emisión monetaria y una línea de inflación, y van iguales. El problema es que si vos le agregás una línea de nivel de producto, también van iguales. Entonces parece que, obvio, el PBI se está moviendo en esa dirección y las otras variables macroeconómicas lo están acompañando. ¿Cómo haces para limpiar los resultados? ¿Cómo haces para verificar la causalidad? Si está todo interrelacionado, si todo es un círculo y justamente por eso genera inercia, ¿cómo haces para identificar cuál es el primer factor que ha generado el otro? ¿No? Uno puede decir, sí, como aumenta la inflación, la gente necesita más dinero para comprar las cosas, y entonces se emite más dinero porque la gente lo está demandando, pero la inflación está causando la emisión, no al revés, ¿sí? Hay un problemita con la emisión también, y es que no estaría tan centrada solamente en el Banco Central. Es decir, los bancos privados cuando dan un crédito, por ejemplo, crean un depósito, vas a un banco, pedís un crédito personal, ¿no tenés cuenta? Bueno, te abrimos una cuenta, te depositan el dinero. Crearon un depósito, crearon dinero. Vos con ese dinero salís y comprás. ¿Llamaron al Banco Central antes a averiguar si había disponibilidad de ese dinero? No. ¿Se fijaron en las cuentas del banco a ver si tenían dinero en billete para respaldar ese crédito? No. La creación del dinero no es solamente la emisión con la maquinita, ¿sí? El dinero se crea de forma endógena también. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, no nos podemos poner de acuerdo sobre cuál es la causa de la inflación, pero estoy bastante segura de las teorías que yo considero adecuadas. En fin, hay algo que necesitamos entender para tratar de predecir la inflación que va a haber en el futuro, ¿sí? Y es que las expectativas de inflación de los agentes económicos tienden a cumplirse. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser si no sabemos quién está mirando la variable correcta? ¿No? ¿Cómo puede ser que todos le peguen? Bueno, hay un problema, y es que no podemos limpiar el resultado de nuestras opiniones, ¿sí? Entonces, hay algo en macroeconomía que se llaman profecías autocumplidas, y quiere decir que lo que nosotros esperamos que suceda, lo terminamos generando. Por ejemplo, soy una empresa grande y estoy segurísima que la inflación en diciembre va a ser de 40%. Yo estoy segura de que para diciembre lo que yo necesite comprar, reponer, me va a salir 40% más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a adelantar al aumento, ¿sí? Las cosas que yo venda, las voy a vender a un mayor precio para obtener los beneficios necesarios para después poder solventar la reposición.
Entonces, yo, empresa grande, aumenté 40% mis precios. Los hogares que tienen que adquirir mis productos van a decir, me está aumentando 40% esto, necesito que me aumenten el sueldo. Aumentan los sueldos. Y listo. Todas las empresas van a decir, che, voy a necesitar aumentar los precios porque me aumentaron los costos salariales. Y así es un ejemplo de cómo las expectativas de los agentes se terminan volviendo realidad por sus propias decisiones. Esta es la idea de una profecía autocumplida. Entonces, ustedes me van a decir, yo necesito hacer un proyecto de inversión y necesito tener por lo menos una idea de cuál va a ser la inflación futura, y si alguno de ustedes va a trabajar en una consultora, esto seguramente se lo van a preguntar un montón, y ustedes van a querer decirles, mirá, o sea, de acá a un año es bastante difícil predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero un dato le tienen que dar. Entonces, ¿qué dato elegimos? Si consideramos relevante esto de las profecías autocumplidas, hay un dato que se empezó a publicar en el Banco Central desde hace poco y que va a resultar muy útil. Se llama relevamiento de expectativas de mercado. Lo que hace esta serie es entrevistar en los últimos 3 días hábiles del mes entre 30 y 40 consultoras o analistas profesionales que hagan predicciones sobre el mercado, y tanto nacionales como internacionales, y preguntarle cuál estiman que va a ser el valor, por ejemplo, de la inflación, del IPC, en diciembre. No es lo mismo IPC que inflación, por más que se usen como iguales, que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Porque para empezar el IPC mide solo algunos productos, no todos los productos de la economía. Pero bueno, es lo que tenemos para medir, para acercarnos, ¿sí? Le preguntan, ¿cuál crees que va a ser el IPC a fin de año, en 12 meses, a fin del año siguiente, en 24 meses? Lo mismo hacen con el tipo de cambio y demás. Si nosotros consideramos que esto de las profecías autocumplidas efectivamente es así, podemos ir a buscar este relevamiento y ver qué es lo que están diciendo las mejores consultoras sobre lo que va a ser la inflación. ¿Le pegaron? Déjame decirle que en el 2018 estuvieron bastante lejos de pegarle, pero en su defensa estuvimos todos lejos de pegarle a la inflación del 2018. En fin. Acá les dejo los links, ¿sí? Para que vayan a buscarlos, y cuando alguien le pida un dato, le pueden decir esto, y si está equivocado, le pueden decir, mira, se equivocaron las 40 consultoras más importantes de Argentina. No solamente de Argentina, porque son internacionales también. Es obvio que me voy a equivocar yo también. En fin, así funciona esto. Acá les muestro algunos gráficos, están un poco desactualizados porque son gráficos que ya tenía, no llegué a actualizarlos. Este, por ejemplo, llega hasta septiembre del 2018. En azul tienen las expectativas. Arriba está, de todas las consultoras, la que más alto creía que iba a ser el IPC, el índice de precios al consumidor, y abajo la que más confianza le tenía, ¿sí? Expectativas a fin del año corriente significa que, por ejemplo, acá, en enero, les estaban preguntando cuánto creían que iba a ser la inflación en diciembre del 2018, y contestaban que menos de 20%, ¿sí? Siempre menos de 20%. La línea gruesa en el medio es el promedio. Pero fíjense que ni siquiera los que más desconfianza tenían estaban por encima del 20, ni siquiera llegaban al 20. Bien. Por ejemplo, acá, en enero del 2017, les preguntaban cuál creía que iba a ser la inflación en diciembre del 2017, y contestaban alrededor del 20%, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, en junio, les preguntan cuál creen que va a ser la inflación en diciembre del 2018. Voy a ponerlo. Acá está. Bien. Acá en enero les preguntaron cuál creían que iba a ser la inflación en diciembre del 2018 y contestaron que menos de 20.
Cuando les preguntaron en junio, decían, y para diciembre ya va a estar más cerca del 30 que del 20, ¿no? Como un 28%. ¿Y qué había pasado acá en el medio? Y había empezado a subir el tipo de cambio, no sé si se acuerdan de estos episodios en los cuales el tipo de cambio pasaba de 20 a 24 y así. Bien, acá fue cuando se disparó todo. Entonces, vos decís, acá hay gente que está pensando en inflación por costos, está diciendo, el tipo de cambio está subiendo, es obvio que esto se va a trasladar a los precios, ¿no? Hay gente que está pensando en que si todos los demás van a aumentar los precios, voy a tener que aumentar yo también los precios. Hay gente que está pensando en Argentina tenemos sindicatos muy fuertes, seguro van a pedir aumentos salariales, y voy a tener que pagar mayores salarios. Y entonces las empresas empiezan a subir sus precios, ¿sí? Y a medida que suben, se ve que las expectativas también suben, ¿sí? Muy bien. Acá hice un grafiquito este grafiquito también lo tenía, es un grafiquito sobre cómo funcionan las metas de inflación. Estas son las metas de inflación y estas son las expectativas. La idea es que estos converjan en vez de diverger, ¿sí? La idea de la política es que esta línea se acercara a estas, pero bueno, no me voy a detener mucho en estas explicaciones, a menos que les interese. Si les interesa, me escriben y lo charlamos, pero no atañen mucho a la clase. Muy bien, entonces quedamos en que lo que respecta a inflación lo buscan en el relevamiento de expectativas de mercado. Tipo de cambio. ¿Por qué tipos? Porque tipo de cambio nosotros estamos acostumbrados a pensar solamente en lo que se llama tipo de cambio spot, que hoy en día es el tipo de cambio oficial, ¿sí? De pesos argentinos contra dólar. Sin embargo, hay un montón de cotizaciones cambiarias que tenemos que... Yo recomendaría entender, por lo menos, ¿sí? Bien. Yo creo que deben tener una idea de qué es el tipo de cambio, sin embargo no tienen por qué, así que no me cuesta nada explicarles. El tipo de cambio mide la relación de una moneda soberana, en nuestro caso peso argentino, contra una moneda de curso internacional, ¿sí? A partir de Bretton Woods, que es un régimen instaurado en la segunda posguerra, por allá en el 45, 46, todas las monedas soberanas se cambian primero al dólar americano, al dólar estadounidense, y de ahí a otra moneda. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comprar euros en el banco, por más que a nosotros la cotización a euros nos aparezca automática, en realidad es una cotización que primero está pasando de pesos a dólares estadounidenses y de dólares estadounidenses a euros, ¿sí? Hay muy pocas excepciones a este tipo de cotización multilateral, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, con Brasil tenemos un sistema por el cual hay algunos regímenes de importación muy chiquitos, creo que estaban relacionados con la industria automotriz, en los cuales eh, el cambio entre pesos argentinos y reales se hace directamente entre esos dos, no pasa por el dólar estadounidense antes. Sin embargo, son excepciones muy chiquitas, muy puntuales, ¿sí? A nivel internacional, por lo menos hasta ahora, lo que se hace es que la moneda soberana se cambia al dólar estadounidense y de ahí a la otra divisa, ¿sí? Bien. Supongo que deben haber escuchado que se habla de dólar para la compra, dólar para la venta, ¿sí? Son dos cotizaciones distintas. Estas dos cotizaciones están vistas desde el lado de la entidad financiera, no desde nuestro lugar, que es el de consumidores, ¿sí? Entonces, el dólar para la venta es el dólar al cual va a vender el banco. El dólar al cual el banco nos va a vender a nosotros, ¿sí? Obviamente es el tipo de cambio que suele ser más alto, ¿sí? El tipo de cambio de compra es el tipo de cambio al cual la entidad financiera va a comprarnos los dólares, ¿sí? Ese spread se llama spread cambiario, ¿sí?
el dólar para la compra es más barato, entonces a nosotros no nos conviene en un día, por ejemplo, comprar dólares e inmediatamente después venderlos, porque vamos a perder, ¿sí? Porque el tipo de cambio de venta al que nosotros compramos es más alto que el tipo de cambio de compra al que nosotros vendemos, ¿sí? Bien. A ver, estos datos, el valor del tipo de cambio, los pueden ir a buscar si quieren a la fuente, que es el Banco Central, que publica las principales variables de una forma muy, muy sencilla de ver, y hace un promedio de todas las entidades financieras, lo que está bastante bueno, porque es un poco más realista que ver solamente, por ejemplo, el de Banco Nación. Pero la verdad es que todo lo vemos en ámbito, ¿sí? En la página de ámbito financiero. Entramos a ámbito financiero y están todas las variables ahí arriba y los buscamos ahí, ¿sí? Ámbito financiero es una gran herramienta para las personas que no tienen ganas de estar entrando a la web del Banco Central, que a pesar de haber ido mejorando con el tiempo, no es muy intuitiva a la hora de buscar cosas, ¿sí? Por eso yo directamente les puse el link para que vayan, y les pongo el link de ámbito financiero también, por si quieren hacer como nosotros, ir a las herramientas más sencillas. Bien. Como les había dicho, hay muchos tipos de cambio, ¿sí? El tipo de cambio spot está hablando de ahora, presente, es punto, ¿sí? Es este punto en el tiempo. Entonces, el tipo de cambio spot, a efectos prácticos, es nuestro tipo de cambio oficial de hoy, ¿sí? Muy bien. Habrán escuchado hablar, quizás sí, quizás no, de que hay un tipo de cambio minorista y un tipo de cambio mayorista. El tipo de cambio minorista es al cual accedemos todos nosotros, ¿sí? Nosotros como consumidores, como hogares, como personas físicas y también empresas, ¿sí? Las empresas también adquieren el dólar a este tipo de cambio minorista. El tipo de cambio mayorista es el tipo de cambio al cual opera el Banco Central, ¿sí? Y algunas otras entidades financieras que son oficiales, ¿sí? Que están oficializadas como tal y que por lo tanto pueden operar al tipo de cambio mayorista. La idea es que es un poco más económico porque, por ejemplo, cuando el Banco Central está haciendo operaciones de tipo de cambio, en general está interviniendo en el mercado de cambios, y la idea es que no sea tan costoso para el Banco Central como sería para cada individuo, ¿sí? Porque es un costo socializado, es un costo de una entidad pública. Muy bien. Otro tipo de cambio es el tipo de cambio futuro, que ha sido de bastante interés en Argentina. Y de hecho hay varias causas al respecto. La idea del tipo de cambio futuro es apostarle al valor futuro del dólar, ¿sí? Del dólar en nuestro caso, pero seguramente haya personas que estén apostando con el tipo de cambio del peso argentino. Es decir, no creo que seguramente, pero pueden hacerlo, ¿sí? Hay un mercado de futuros para todas las divisas, el problema es que es un juego peligroso apostar sobre el tipo de cambio argentino, en fin. La idea del tipo de cambio futuro es que no se mueve necesariamente dólares, no se mueven dólares, ¿sí? Es decir, no te va a generar presiones sobre el tipo de cambio, porque vos estás especulando con el valor que va a tener, no con la moneda en sí. Rofex está vendiendo el dólar futuro a diciembre del 2020, creo que en 80, 84, 82, una cosa así. Él está diciendo, Rofex, ¿sí? Está diciendo, Rofex es una entidad privada que forma parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, si no me equivoco. Muy bien. Y está autorizada para hacer operaciones con valores futuros. Lo que está diciendo Rofex es, yo apuesto que va a estar 80 el dólar en diciembre. Y digamos que nosotros apostamos a que el dólar va a estar 100. Entonces nosotros decimos, sí, buenísimo, te recompro que va a estar 80, yo creo que va a estar más. Entonces, hoy en día compramos un dólar a 80
porque pensamos que nos está saliendo barato, que en realidad va a estar 100, ¿sí? Entonces, si lo compramos a 80 y al final está 80, no perdimos. Si estaba 100, nosotros pagamos 80 y recibimos 100, ¿sí? El problema es si nosotros no compramos porque pensamos que iba a estar menos que eso. Si pensamos que iba a estar menos que eso, perdimos, ¿sí? Bien. El tipo de cambio forward es inglés para algo parecido a futuro, ¿sí? Y la diferencia con el tipo de cambio futuro es que el tipo de cambio futuro en general es un contrato bastante oficial, ¿sí? El tipo de cambio futuro lo ofrecen agencias que están autorizadas para hacerlo, bancos centrales, ¿sí? En cambio, el tipo de cambio forward es un contrato privado entre dos agentes privados que no tienen por qué tener un carácter demasiado oficial, se puede modificar más el contrato, las condiciones. En el caso del tipo, nosotros no conocemos, o sea, acá no se estila este tipo de operaciones, ¿sí? Pero la idea es que está menos regularizado, ¿sí? Es menos oficial, está menos, no sé cómo decirlo, ¿sí? Está menos regularizado el tipo de cambio forward. Se pueden cambiar los contratos. En cambio, en el tipo de cambio futuro está como bastante estandarizado cómo funciona, ¿sí? Bien. Tipo de cambio sombra es lo que nosotros conocemos como tipo de cambio blue, ¿sí? Que aparece con importancia, porque está siempre, pero aparece con importancia cuando existen controles sobre el mercado cambiario. Entonces, la idea es que el tipo de cambio no alcanza su valor de equilibrio de mercado, ¿sí? Entonces el tipo de cambio sombra o blue sería el que equilibraría a la demanda de dólares con la oferta de dólares, ¿sí? La idea es que, por ejemplo, a un tipo de cambio oficial menor que el blue, se demandan más dólares de los que se ofrecen. La gente considera que es barato el dólar, entonces quiere comprar más, pero no alcanza la oferta. Ese es un desequilibrio, ¿sí? El tipo de cambio sombra daría el valor en el cual se equilibrarían. Cuando el tipo de cambio ya es suficientemente alto como para que el que demandaría dólares diría, no, está bien, no, compro solo esto, hasta acá estoy bien. Y se equilibra el mercado, ¿sí? Ese es el tipo de cambio sombra. Tipo de cambio spot esperado es distinto que el tipo de cambio futuro, y está hablando de cuál es el tipo de cuál espero que sea el tipo de cambio en un momento del futuro, ¿sí? La gracia es comparar este tipo de cambio spot esperado mío con el tipo de cambio futuro que están ofreciendo las agencias, ¿sí? Bien. Hay otros tipos de cambio que han surgido fundamentalmente con los controles y demás, y con las rigidezas en el mercado cambiario local. Lo voy a explicar porque considero que no es importante para la materia, pero por ahí a ustedes les sirven para entender de qué se está hablando cuando se habla de economía del país. Nosotros conocemos como tipo contado con liqui viene de liquidación, ¿sí? Al tipo de cambio que yo recibo cuando, por ejemplo, en Argentina compro un bono o una acción de una empresa que cotiza en el exterior y cotiza tanto en pesos como en dólares, ¿no? Entonces yo tengo que tener una cuenta en el exterior. En Argentina compro el bono, me lo transfiero a la cuenta en el exterior, y en el exterior, como cotiza en pesos y en dólares, lo vendo y cobro dólares en vez de pesos, ¿sí? Atravesado por un bono es una compra-venta de dólares. Yo di pesos en Argentina y obtuve dólares en el exterior, ¿sí? El tipo de cambio contado con liqui se saca entre el cociente de la cantidad de pesos que vendí en Argentina y la cantidad de dólares que adquirí en el exterior,
¿sí? Ese sería el tipo de cambio contado con liqui, que en general está entre el tipo de cambio spot u oficial y el tipo de cambio blue o sombra. El dólar bolsa es similar, solamente que no hace falta tener una cuenta en el exterior, porque incluso en un mercado doméstico pueden haber bienes, bonos y acciones que coticen dentro de Argentina misma, tanto en pesos como en dólares. Entonces en vez de sacarlo afuera para poder cambiarlo por dólares, lo puedo hacer en una cuenta nacional. Sin embargo, esto es mucho más fácil de regular, ¿sí? Cuando el Estado necesita poner controles sobre el mercado cambiario, así que por eso se volvió tan popular el tipo de cambio contado con liqui. Y el tipo de cambio real es una expresión bastante complicada, porque al final parece que no tiene nada que ver con el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio real es en realidad una relación entre nuestros precios y los precios del resto de los países, ¿sí? Que está mediada por el tipo de cambio por el único motivo de que nuestros precios están medidos en una moneda y los precios de las otras economías están medidos en otra. Entonces, peras con manzanas no puedo sumar, pesos argentinos con reales no puedo sumar. ¿Cómo hago? Alguno de los dos los tengo que multiplicar por un tipo de cambio, ¿sí? En nuestro caso lo que hacemos es multiplicar los precios en reales por el tipo de cambio contra el real, usando por el dólar antes, ¿no? Por el tipo de cambio contra el real, y entonces transformamos las manzanas en peras y las podemos sumar con nuestras peras, ¿sí? Ahora, ¿cómo interpretar el tipo de cambio real? ¿Cómo medirlo? Han habido muchísimas teorías, ¿sí? De cuál debería ser el tipo de cambio real que se mantenga constante. Este es el que les estaba diciendo recién, el caso que les estaba explicando, en el cual el tipo de cambio real, que está con la R mayúscula acá para hablar de real, es nuestros precios, el cociente entre nuestros precios y los precios de nuestros principales socios comerciales, multiplicados por el tipo de cambio para volverlos peras, ¿no? Bien. Otro tipo de cambio real dice que el tipo de cambio debería equilibrar, en este caso, el tipo de cambio nominal tiene que funcionar para equilibrar nuestros precios con los de los demás. Es decir, si nosotros nos volvemos muy caros, tenemos inflación y nuestros precios empiezan a subir, Brasil no nos va a comprar, ¿sí? Porque nos estamos volviendo caros respecto de ellos. Entonces, ¿qué se supone que pasaría según esta definición? Va a subir el tipo de cambio, y entonces si está subiendo esto y está subiendo esto se mantiene constante, ¿sí? Entonces la idea es que, según esto, el tipo de cambio se movería para asegurar que no nos volvamos más caros o más baratos, que nos mantengamos en equilibrio respecto de los otros precios, de los precios de los otros países. Según esta definición de tipo de cambio real, el tipo de cambio nuestro, el valor del dólar que nosotros vemos, tiene que equilibrar entre los precios de las cosas que nosotros compramos y vendemos al exterior y el precio de las cosas que solamente se producen acá, ¿sí? Las cosas que se compran y se venden al exterior son cosas transables, ¿sí? Las cosas no transables, el ejemplo típico, es una peluquería, ¿sí? El corte de pelo no se puede exportar o no se puede importar, ¿sí? Entonces, si no equilibras este cociente de precios, todo el mundo se te va a ir a producir cosas, no sé, si el tipo de cambio está alto, todo el mundo se te va a ir a producir cosas para exportar. Y nadie se va a quedar produciendo cosas necesarias para la economía, pero que no son transables, ¿sí? Se supone que tiene que mantener constante este cociente. Otra definición de tipo de cambio real es que tiene que igualar los precios de exportaciones con los precios de importaciones, ¿sí? Para mantener en equilibrio nuestra cuenta corriente. La cuenta corriente mide lo que nosotros exportamos. La cuenta corriente es una cuenta externa de cuentas nacionales argentinas, ¿sí? Mide lo que nosotros exportamos menos lo que nosotros importamos. Y como lo que importamos está en dólares,
está multiplicado por el tipo de cambio, ¿sí? Esta definición lo que está diciendo es, el tipo de cambio se tiene que mover de modo que equilibrio es la cuenta corriente. El tema es que últimamente empieza a tener como mucho peso otro componente de las cuentas externas, que es la cuenta capital, que no es movimiento de bienes y servicios, sino que es movimiento de activos financieros, ¿sí? De servicios, en todo caso, son financieros, ¿sí? De capitales, valga, por algo se llama cuenta capital. Muy bien. Y por último, esta definición de tipo de cambio real dice que el tipo de cambio se tiene que mover de forma que iguale nuestra productividad con la productividad del resto del mundo, ¿sí? Entonces, la productividad sería igual a los salarios que se pagan, ¿sí? Estaría relacionado a los salarios que se pagan. WD serían los salarios que pagamos nosotros y WF serían los salarios que pagan el resto del mundo, ¿sí? Entonces, si nuestros salarios empiezan a subir mucho y la productividad no, nos estamos volviendo caros, ¿sí? Porque suben los salarios, suben los costos salariales, suben los precios de los bienes finales y no los va a comprar el resto del mundo. Entonces, tiene que subir el tipo de cambio para que nos volvamos más baratos respecto al resto del mundo, ¿sí? Todas estas denominaciones del tipo de cambio real tienen problemas, ¿sí? Y en gran medida, o sea, todas tienen el problema de que no están viendo lo grande que son los flujos financieros internacionales en este momento del capitalismo, si quieren, ¿sí? Pero me parece importante que conozcan las definiciones, no se las vamos a tomar, ni por asomo les vamos a tomar las definiciones, pero me parece importante que entiendan los problemas que hay detrás de la medición del tipo de cambio real, ¿sí? Porque es algo que se ha mencionado de hecho mucho en los últimos tiempos en Argentina. Bien. No me voy a tener mucho sobre regímenes cambiarios, la verdad es que tampoco se los vamos a tomar. Están ahí por si les interesa, por si les surge la necesidad de entender las políticas cambiarias de un gobierno, ¿sí? Puede ser que lo consideren necesario para sus proyectos, que digan, uy, justo me cambió el régimen cambiario este gobierno, ¿cómo puede afectar esto? Y van a venir a este PowerPoint y van a decir, che, mira, pusieron este tipo de régimen cambiario, y en función de esto yo calculo que lo que puede llegar a pasar es esto, que seguramente no lo van a explicar con números en su proyecto de inversión, pero por lo menos para que tengan una idea a grandes rasgos, ¿sí? Y si tienen que poner algún número, seguramente sea simplemente una previsión, y las previsiones económicas son aproximadas, ¿sí? Bien. Están los regímenes cambiarios ahí, si tienen alguna duda me pueden escribir, yo no voy a tener ningún problema. Me encanta hablar de esto, así que hablaremos al respecto, si lo necesitan, si les surge la inquietud. Bien. Lo importante del tipo de cambio es cómo va a afectar su proyecto, ¿sí? Como les había dicho, el tipo de cambio, si aumenta, aumenta el precio de los bienes que tenemos que importar. Si ustedes van a producir algo que requiere insumos importados, que probablemente sea así, sus insumos van a aumentar de precio, ¿sí? Les va a aumentar el costo en pesos de lo que necesitan adquirir, ¿sí? Entonces, por esto puede llegar a ser necesaria una estimación de cuál va a ser el tipo de cambio en el futuro, ¿sí? Por lo menos en el próximo año, no sé de qué longitud serán sus proyectos, ¿sí? Bien, incluso si no tienen insumos importados directamente ustedes, el resto de la economía tiene insumos importados, ¿sí? El típico caso es el combustible, ¿sí? Si sube el precio a nivel internacional del combustible, para nosotros, incluso si lo producimos nosotros, se vuelve más caro, ¿sí? Porque las petroleras lo van a vender más caro, lo van a exportar más caro. ¿Por qué lo venderían más barato al interior del país? Bueno,
por sí mismas no hay motivo, pueden establecerse regulaciones por el cual lo harían, ¿sí? Por el cual estarían obligadas a hacerlo, pero no hay motivo lógico por el cual lo harían de por sí mismo. Entonces, incluso si no tienen insumos importados ustedes, el alza en el tipo de cambio les va a generar aumentos en los precios domésticos, ¿sí? Simplemente porque el combustible sube de precio y el transporte de los productos cueste más, ya es suficiente motivo para el cual esperar una alza de los costos para su propio emprendimiento. En ese sentido les puse acá definición de pass-through, ¿sí? Pass-through es simplemente cuánto de un aumento en el tipo de cambio se traslada a precios, ¿sí? No tengo en la cabeza cuál es el pass-through en Argentina en este momento. Entiendo que es bastante alto, ¿sí? El tema de la dolarización de las tarifas y demás aumentan este coeficiente, pero supongamos que es de 50%. Entonces, si el tipo de cambio aumenta 1, ¿sí? Si aumenta un peso más el dólar para nosotros, si pasa de 50 a 51, por ejemplo, los precios aumentarían 0,5, ¿sí? Es decir, solo la mitad de ese aumento. Bien. En realidad no está bien lo que les dije, porque esto se debería medir en porcentajes. Es decir, si el tipo de cambio aumenta un 1%, los precios aumentan un 0,5%. ¿Sí? Se deberían medir los dos en porcentajes. Pero bueno, la idea es que si aumentan 1% el dólar, no aumenta en la misma dimensión los precios, ¿sí? Porque no se pasa de 1 a 1, no se pasa completamente. El 100% del aumento del tipo de cambio no se pasa a los precios. Los precios domésticos suben un poco menos de lo que sube el tipo de cambio, ¿sí? Y cuánto suben se mide en este coeficiente que se llama pass-through. No creo que lo vayan a necesitar, pero bueno, me parece importante que lo sepan. Otro elemento que puede hacer subir los costos es que algunas empresas pueden medir su rentabilidad, sus ganancias en dólares. Entonces, si aumenta el tipo de cambio y sus beneficios están en pesos, pero quieren tener asegurada una tasa de rentabilidad en dólares, van a aumentar los precios, ¿sí? Porque les aumentó el objetivo es mayor. La rentabilidad en dólares subió, ¿sí? Entonces, los precios de los productos van a aumentar también. Nuevamente, si hay tantas cosas que afectan en el tipo de cambio, ¿cómo hago yo para tener una idea de para mi proyecto de inversión, de dónde saco yo una estimación del tipo de cambio futuro? Muy bien. Para esto hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Acá está la definición de una corrida cambiaria, no lo voy a explicar ahora, pero está ahí por si la necesitan, por si les interesa, por si les surge la inquietud. Muy bien. Un elemento que pueden ir a mirar, si quieren hacer una estimación de cuánto va a estar el tipo de cambio, si el tipo de cambio se va a mantener constante, o si va a subir, o qué va a pasar, es ir a ver el índice de tipo de cambio real multilateral. Yo les expliqué lo que era el tipo de cambio real, ¿no? Se supone que mide una relación de precios entre distintos países, considerando la primera de las definiciones, ¿sí? Y se supone que el tipo de cambio debería moverse de modo que esa relación de precios se mantenga constante, ¿sí? Que no nos volvamos ni más caros ni más baratos para el resto del mundo. Ok. Entonces, uno puede ir, acá le puse las series, uno puede ir a ver el tipo de cambio real, y sí, el índice de tipo de cambio real está bajando, vamos a decir, se va a apreciar la moneda, ¿sí? Si el índice de tipo de cambio real está bajando, significa que los precios del resto del mundo están subiendo más que los nuestros, porque estaban en el denominador,
¿sí? Entonces nuestra moneda seguramente se vaya a apreciar, o de otro modo dicho, se van a depreciar las otras monedas. Entonces, nuestro tipo de cambio no va a sufrir depreciaciones, diríamos, si nos basamos en este indicador, ¿sí? No va a sufrir depreciaciones, estamos bien. Ahora, si es muy alto, si nuestros precios respecto de los precios del resto del mundo son muy altos, podemos esperar una depreciación de la moneda. Muy bien, acá tienen un grafiquito del tipo de cambio real, vean cómo cuando se devaluó la moneda, el índice se volvió muy alto, ¿sí? Esto es 2 de noviembre del 2001, bien. Acá. Bien. Otro elemento que pueden ir a ver para tratar de calcular cuál va a ser el tipo de cambio en el futuro es el balance de pagos. El balance de pagos es la cuenta externa de Argentina, ¿sí? Y lo que va a medir es cuántos dólares están ingresando y cuántos dólares están saliendo, ¿sí? Si nosotros estamos importando más de lo que exportamos, en nuestra cuenta corriente vamos a estar en déficit. Entonces, si estamos en déficit de la cuenta corriente, probablemente se devalúe la moneda, ¿sí? Para que las importaciones sean más caras y para que las exportaciones nos den, para que las exportaciones para el resto del mundo sean más atractivas, más baratas. Si se deprecia el tipo de cambio pasa eso, ¿sí? Y además van a ingresar más pesos por cada exportación. Entonces, ir a ver si estamos en déficit de balance de pagos puede ser una buena idea para tratar de adelantar si el tipo de cambio se va a depreciar o no. Ahora, ¿qué problemas tienen estos mecanismos, el índice de tipo de cambio real y el balance de pagos? Que lamentablemente la especulación financiera con los tipos de cambio hace que no sean necesariamente buenos indicadores. Sí, es verdad, son indicadores anclados en la economía real y eso puede ser un beneficio, ¿sí? Uno dice, el balance de pagos son compras y ventas, entonces esto es real, ¿sí? No son activos financieros, no es un precio que varía tal como las expectativas de los agentes, que son la nada misma, ¿no? Que no están definidas, que no sabemos cómo se forman y demás. Ok, sí, se puede ir a ver esos índices si se quiere hacer una estimación del tipo de cambio futuro. Sin embargo, lo que pasa con el tipo de cambio es algo muy parecido a lo que pasa con la inflación. Es decir, hay profecías autocumplidas. Si todo el mundo piensa que el tipo de cambio va a ser 80 en diciembre, ¿sí? Cuando esté 75 en septiembre, voy a comprar en septiembre a 75 porque va a subir después. Estoy segura de que va a subir después. Entonces me conviene comprar ahora. Y todos vamos a pensar lo mismo. Y si todos pensamos lo mismo, todos demandamos más dólares. Y si todos demandamos más dólares, generamos un exceso de demanda, ¿sí? Entonces va a subir el tipo de cambio. Como para que nosotros ya digamos, no, bueno, está bien, no voy a demandar más dólares a este tipo de cambio, porque ya no está tan barato como yo pensaba que estaba antes, ¿sí? Entonces, si consideramos que más que elementos de la realidad, de la economía real, pueden determinar el tipo de cambio, elementos especulativos, que cobran una gran fuerza en la economía capitalista internacional, ¿sí? Lo que podemos hacer es ir a ver cuánto están ofreciendo el tipo de cambio futuro, ¿sí? Porque el tipo de cambio futuro es una expectativa de cuánto va a estar el tipo de cambio en el futuro. Y si nosotros creemos que esa expectativa va a generar profecías autocumplidas, podemos ir a buscarlo. Es un valor, ¿sí? No, es para tener una idea de cuánto puede llegar a estar. Muy bien. Acá les puse los links. La fuente es Rofex, ¿sí? Acá está el link. Sin embargo, es más fácil ir a verlo en la publicación de ámbito financiero. Así que también tienen el link ahí. Muy bien, para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de inestabilidad financiera, solo un poquito, porque ustedes van a estar haciendo evaluaciones de proyectos, ¿sí? Y se supone que para estos proyectos ustedes por ahí van a tener que endeudarse.
Y si se endeudan, las tasas de interés pasan a tener importancia, ¿no? Muy bien. Y supongamos que tienen beneficios acumulados, quizás los quieran invertir. Y si los invierten, las tasas de interés pasivas van a tener importancia, ¿sí? Las tasas de interés que ustedes van a recibir. Muy bien. Otro elemento es que ya concluimos que los precios van a ser algo importante cuando alguien en la realidad está tratando de evaluar un proyecto de inversión, ¿sí? Y la tasa de interés, no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el efecto sobre los precios, pero estamos de acuerdo en que tiene un efecto sobre los precios, ¿sí? Muy bien. Hay un enfoque, que es el enfoque que propone las metas de inflación como política, ¿sí? Es un enfoque que en Argentina vivimos, que nosotros atravesamos un régimen de metas de inflación durante un tiempo. Bien. Este enfoque supone que si aumentamos la tasa de interés, tiene un efecto de desaceleración sobre la inflación, ¿sí? ¿Por qué podría ser? Y, por ejemplo, el aumento de la tasa de interés puede hacer que yo, en vez de consumir tanto, diga, el banco me está pagando bien, ¿eh? Entonces, quizás mejor ahorro y lo meto en el banco a ganar intereses. Ese sería un mecanismo por el cual el aumento de la tasa de interés, por ejemplo, desaceleraría la inflación. Otro mecanismo sería, y la empresa para invertir toma deuda, por ejemplo, ¿no? Pero si la tasa de interés subió, la deuda es más cara. Y bueno, entonces quizás mejor no invierto, ¿sí? Y si no invierto, cae la demanda agregada, ¿sí? No estoy generando tanto empleo como podría generar si aumentara la inversión. Entonces, si cae la demanda, recuerden lo que habíamos visto sobre la inflación por demanda, pasaría un poco lo contrario, ¿no? Deja de haber presiones de demanda, deja de haber tanta gente queriendo consumir, tantas empresas queriendo comprar ladrillos para invertir en garajes, por ejemplo. Entonces, bajan, los precios se estabilizan, se desacelera la inflación, ¿sí? Este sería el enfoque por metas de inflación. Otro motivo sería que las empresas, en vez de hacer inversiones productivas, dicen, la verdad es que el banco me está pagando bastante bien, en vez de gastar esta plata en un nuevo depósito, voy a ponerla en el banco y que me dé intereses, ¿sí? Entonces, nuevamente se está bajando la demanda agregada, o por lo menos no está aumentando la demanda agregada, y entonces se desacelera la inflación. Bien, hay otro enfoque, que es el enfoque post-keynesiano, que últimamente, si bien al principio, hace muchos años, decía, puede ser que la tasa de interés tenga una relación negativa respecto de la inversión, ahora dice, no estoy tan seguro, ¿no? Porque esto de que una empresa puede decir, voy a invertir en sector productivo, no, mejor invierto en sector financiero y después al día siguiente invierto en sector productivo, parece que ese tipo de decisiones tienen costos, ¿sí? Y que si yo hice una inversión productiva, por ahí no puedo decir, bueno, listo, vendo todo y meto el dinero en el banco, ¿sí? Porque no lo vas a vender al mismo precio en el que lo compraste, porque eso acarrea costos, ¿sí? Acarrea pérdidas. Por ahí tenés costos hundidos y entonces te conviene más realizar una nueva inversión productiva para seguir apostándole a la inversión que vos ya hiciste en vez de revertir todo e irte al banco a ganar intereses, ¿sí? Entonces, en este sentido, si la empresa no puede dejar de endeudarse, no es que toma la decisión de dejar de invertir e invertir en el sector financiero, le aumentas la tasa de interés y le estás aumentando el costo del crédito. ¿Y qué va a hacer con ese costo mayor? Lo va a pasar al precio de productos finales, ¿sí? Y si pasa al precio de productos finales, se acelera la inflación. Entonces, otras empresas, por ejemplo, las pymes, es un ejemplo que doy bastante seguido. Las pymes, para pagar salarios al principio de cada mes, suelen tener descubiertos de cuenta corriente. Se endeudan al principio del mes para pagar los sueldos y después lo van cubriendo el resto del mes, ¿sí? Lo que pasa es que es un desembolso considerablemente grande en un momento del tiempo. Los descubiertos de cuenta corriente cobran intereses, ¿sí? Entonces, si vos aumentás mucho la tasa de interés, les estás aumentando costos operativos a las empresas. Entonces, ¿qué relación tiene la tasa de interés con los precios? Bueno, tampoco nos estaríamos poniendo de acuerdo, pero creo que la Argentina ha demostrado que
por lo menos en momentos de gran inestabilidad, esto segundo tuvo un rol importante en la formación de precios. No estoy diciendo que esto pueda no tener efecto, pero con la inestabilidad argentina, pareciera que pasó más esto segundo, que el aumento de la tasa de interés aumentó los precios. Bien. ¿Cómo se determina la tasa de interés? En general, la tasa de interés tiene una tasa base, sí que es una tasa de referencia que es impuesta por el Banco Central. El Banco Central impone una tasa de referencia que suele ser la tasa pasiva de algún bono del Tesoro, o de las LEVAC, o en algún momento fueron de las LELIC, ¿sí? Alguna de esas tasas se supone que es la tasa de referencia para todo el sistema financiero, y después el banco dice, bueno, mira, el bono este está pagando tanto, yo te pago un poquito menos, pero soy tu banco, ¿sí? O sea, no tenés que hacerte una cuenta comitente ni nada, es un plazo fijo y listo, por ejemplo, ¿no? La tasa de los préstamos dice, y bueno, te voy a cobrar un poco más que la tasa de referencia, ¿sí? Después las entidades privadas van moviéndose para arriba y para abajo a esta tasa de referencia, y se puede regular qué tanto se puedan correr de la tasa de referencia. Ahí les expliqué porque lo vengo diciendo y no les expliqué lo que es una tasa activa y lo que es una tasa pasiva, ¿sí? Quizás yo se los explico a Mateo en alguna de sus clases, La tasa activa es la tasa que es un ingreso para el banco. La tasa activa es la que te cobra por el préstamo, la que te cobra por la tarjeta de crédito, por la cuenta corriente, por el descuento de cheques, ¿sí? La tasa activa es la que para el banco representa ingresos activos, ¿sí? La tasa pasiva es la que te va a pagar a vos por tus inversiones. Entonces, si yo tengo un monto de dinero y lo ingreso a un plazo fijo, la tasa que me van a dar es una tasa pasiva, ¿sí? Si yo tomo un crédito, y por ese crédito, además del capital, tengo que devolver intereses, la tasa que me están cobrando es la tasa activa, ¿sí? Y la diferencia entre ambas tasas se llama spread de tasas, ¿sí? Spread es diferencia. Muy bien. ¿Dónde buscar datos sobre tasas? Bueno, hay algo muy lindo que hace el Banco Central ahora, que es comparar las comisiones de todos los bancos del sistema financiero argentino. El link está acá, ¿sí? Entonces, si ustedes eventualmente tienen que evaluar abrir una cuenta en algún banco, lamentablemente no tienen las tasas de todos los préstamos y demás, pero como ejemplo sí tiene las tasas de las cuentas corrientes, ¿sí? Tiene las tasas efectivas anuales de cada cuenta corriente. Creo que les puse acá, sí, les puse acá un gráfico, miren. Esto sobre cuentas corrientes, ¿no? El mantenimiento más alto en el sistema financiero es de 1.075 pesos por mes. El más bajo es gratuito, ¿sí? El promedio está en 540 pesos aproximadamente por mes, pagan las pymes o las empresas en general para tener cuentas corrientes, ¿sí? Este es el precio de los talonarios de cheques, en fin. Lo que me interesa es esta columna, ¿sí? Esta es la tasa efectiva anual que están cobrando los bancos en Argentina por una cuenta corriente. Como les había dicho, la cuenta corriente es un elemento bastante importante para la operatoria de una empresa, ¿sí? Porque es de donde emite cheques, donde recibe cheques, y donde puede entrar en descubierto, es decir, pueden endeudarse con el banco. Ahora, ¿cuánto te están cobrando por esa deuda en cuenta corriente? El Banco Industrial en Argentina tiene cobra la tasa más alta, que es 311,44%, tasa efectiva anual, ¿sí? El mínimo es el 0%, pero seguramente está abocado a muy pocos empresarios, y es un banco así chiquitito, son dos bancos así chiquititos que tienen esta tasa, que es el Banco de Formosa y el Banco Sucrédito Regional, ¿sí? Son bancos que deben estar muy orientados a pymes regionales, al desarrollo de pymes regionales, y por eso no les cobran intereses sobre la cuenta corriente. El promedio, la tasa promedio es del 115,12%, les puse la del Banco Nación para que vean que está bastante cerca del promedio. Este es el promedio de tasa efectiva de cuenta corriente, ¿sí? Bien.
Algo que había surgido como una duda a partir de las lecturas que les dejamos es qué es el riesgo país, ¿sí? Para explicar qué es el riesgo país, a mí me parece necesario explicar qué es una prima de riesgo. Una prima de riesgo es un componente dentro de una tasa de interés, ¿sí? Yo les había dicho que hay una tasa de interés de referencia, que la impone el Banco Central, ¿no? Bien. Prima de riesgo es el aumento sobre esa tasa de interés que va a pedir un acreedor cuando crea que el riesgo es demasiado alto, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una empresa, quiero tomar un crédito para comprarme una máquina. Tomo un crédito, me compro la máquina, le pago al banco, bien. Ahora, cuando quiero volver a comprarme otra máquina, voy al banco, pido un crédito y sin embargo, yo ya tengo una deuda anterior. Entonces, el acreedor puede decir, ya no te creo tanto de que me puedas pagar a mí, siendo que tenés todavía esta deuda con el otro banco, ¿sí? O puede ser el mismo banco, no importa. El punto es, si el acreedor considera que empieza a ser riesgosa la inversión, va a pedir mayores ingresos sobre esta inversión, ¿sí? Eso es la prima de riesgo. La prima de riesgo es justamente una tasa extra que te voy a cobrar porque pienso que sos riesgoso, porque pienso que hay mayores probabilidades de que no me pagues o que te demores en los pagos. Si mi inversión está siendo más riesgosa, voy a pedir mayor rendimiento sobre ella, ¿sí? Esto es prima de riesgo, ¿sí? Serían puntos de interés que se agregarían a las tasas activas de las entidades financieras. Acá les pongo un poco de información sobre el sistema financiero en Argentina, ¿sí? Y utilizo esto de prima de riesgo para responder la pregunta que surgió a partir de las lecturas, que es ¿qué es el riesgo país? Esta pregunta surge cuando leen literatura sobre bonos, ¿sí? Bien. Un bono que emite el Banco Central es una deuda que toma el Banco Central. Porque yo, entidad financiera internacional, compro ese bono, le di dinero al Banco Central para comprar ese bono, porque me prometió que me va a ir pagando tantos intereses por año o por mes o por semestre, y en algún momento, quizás o quizás no, me devuelve además el capital. Entonces me fue pagando intereses y además me pagó el capital, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una deuda, ¿sí? Es como un crédito. Es un papel que dice que a mí me corresponde tantos intereses y tanto capital, porque yo lo di antes, al principio, en el momento cero, ¿sí? Entonces, un bono es una deuda. Bien, riesgo país es una prima de riesgo. Se considera, cuando estamos hablando de países y de deuda a nivel internacional, se considera a la tasa de referencia como los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, ¿sí? Que creo que son de 2% ahora, o 1,75, una cosa así. Han sido de 3%, ¿sí? Esa se considera la tasa de base, la tasa de referencia, la tasa libre de riesgo. Este bono seguro que se paga, no hay riesgo de que no se pague este bono. Entonces, vos compras un bono del Tesoro americano, ¿cómo no te lo van a pagar? Si tienen la máquina para imprimir dólares, si no te lo pueden pagar, no van a entrar en default, te lo van a pagar. ¿Pueden no pagarlo? Pueden decidir no pagarlo, ¿sí? Pueden decidir que no quieren emitir más dólares y no pagarlo. Pueden decidir entrar en default. Otro tema, ¿sí? Pero se considera que son dólares, que son bonos que se van a pagar. Se considera que no hay riesgo de no pago. Entonces, no tienen prima de riesgo esos bonos. La tasa de referencia sería ese 2% o 1,75. Bien. Ahora, Argentina, para los acreedores, sí tiene riesgo de no pago. Tiene riesgo de entrar en default, tiene riesgo de necesitar reestructurar los pagos, tiene riesgo eh, de que haya una devaluación y que entonces la deuda le sea más cara y que no lo puedan pagar, ¿sí? Entonces el acreedor dice, mira, yo tu bono no te lo voy a comprar con la misma tasa de interés que compré un bono americano. Sos riesgoso, sos una inversión riesgosa, así que me vas a tener que pagar más, ¿sí? Ese más que están pidiendo es el riesgo país.
Yo acá les expliqué, el riesgo país puede generar confusión porque se miden puntos básicos. Los puntos básicos simplemente es una tasa de interés multiplicada por 100. Si estamos hablando de que el riesgo país es de 4.000 puntos básicos, estamos hablando de que si la tasa de referencia es 1,75, Argentina más o menos va a ofrecer bonos a 41,75 para que se los quieran comprar, ¿sí? Porque dice, porque los acreedores le están diciendo, sos tan riesgosa que te pido 40% de interés a vos, además de la tasa de referencia. Entonces, tienen que ofrecer bonos a 41,75. No es que esté obligado a hacerlo, no es que esté obligada a hacerlo, pero si no, ¿quién le va a comprar los bonos siendo tan riesgosa? Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿quién mide que seamos riesgosos o no? ¿No? Bien, increíblemente, esto es una entidad financiera privada, ¿sí? JP Morgan es la agencia que publica el índice de riesgos países más considerado a nivel internacional. Los inversores van y miran esto, ¿sí? Emerging Market Bonds Index es básicamente índice de mercado de bonos en países emergentes, ¿sí? Y la idea es que entonces JP Morgan define cuál es la tasa que nosotros tenemos que ofrecer que compense los riesgosos que somos, ¿sí? Entonces publica este riesgo país, que básicamente es la prima de riesgo que tenemos que ofrecer por lo riesgosos que somos de no poder pagar la deuda. Muy bien. Acá les puse el link, ¿sí? En este link está la serie completa, sin embargo, es más fácil ir nuevamente a ámbito financiero a buscar las series de riesgo país, así que también les puse ese link. Bien, fue una clase muy extensa, estoy segura de que en algún momento me trabé y puede ser que haya dicho algo mal, así que en ese caso voy a subir algún otro video explicando mejor. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi mail que está acá, ¿sí? Este video lo vamos a subir al canal de la materia, donde estamos subiendo los videos, y espero que no se hayan aburrido mucho. Perdón por la clase tan larga, pero eran muchos temas, ¿sí? Fue una larga revisión de cosas macroeconómicas que no tendrían por qué ver en esta materia, si no fuera que creemos que les va a ser más llevadero esto de evaluar numeritos, ¿sí? Y esperamos que todos los links y las series que les adjunté les sirvan en algún momento de esta generación de material que ustedes tienen que hacer. Bien, gracias por la paciencia, espero que me escriban. Saludos.